Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Pues hoy nuevamente con ustedes, es un placer estar en su espacio para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago, les saludo como siempre y bueno, les digo que hoy vamos a hablar sobre la legislatura en 1857 y vamos a tener un invitado que les va a gustar mucho, así que pues vamos a darle. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, bienvenidos, soy Arely Meja y es un placer estar con ustedes de nueva cuenta. Hoy pues vamos a continuar con esta Constitución de 1857 para dar forma a las garantías de las personas, ¿no? Entonces, iniciamos, que Dios bendiga este programa para que sea de beneficio, de provecho para todos ustedes, que es un gusto estar. Bienvenidos. Así es, y bueno, entremos en materia para ahora sí que poderle dar paso a nuestro invitado en un momento más. Vamos a hablar del Poder Legislativo, solamente era una Cámara, recordemos que comentábamos la sesión pasada que se volvió unicameral nuestro Congreso, fue un experimento que duró nada más este tiempo, no funcionó obviamente, y entonces todas las funciones que estaban ahora sí que ya otorgadas tanto a Senado como a diputados, pues se mezclaron solamente en la Cámara de Diputados, sí, que tenía que ver precisamente con la aprobación de la cuenta pública, con el presupuesto y su aprobación, la cuenta pública obviamente aprobada después de revisarse, los créditos al extranjero, o sea, el poder solicitar un préstamo, eso también es lo más importante de las cámaras de diputados, pues bueno, lo conservaban porque era parte de sus funciones, pero se les asignaron las del Senado. Por ejemplo, la de nombrar ciertos nombramientos, ¿no? Desde ministros, el tema de los agentes diplomáticos, los cónsules, el tema de declarar la guerra, cuestiones con las Fuerzas Armadas, desde crearlas hasta, por supuesto, darle su presupuesto, generar cargos públicos, todos estos elementos que suele tener el Senado, pues entonces estaban agrupados en una sola Cámara, ¿no? Que es precisamente la época de este Congreso unicameral, que como recuerden, no se podía depositar en un solo individuo el Poder Legislativo, sin embargo sí en una sola Cámara, porque estaba compuesta por varios individuos, se nombraba un diputado por cada 40,000 personas, o por lo menos 20,000, y en su caso ya más extremo, pues debería tener, aunque fuera un territorio con menos de 20,000 personas, pues tenía derecho a un diputado precisamente. Muy bien. Bueno, y también para entrar en materia, la promulgación de la ley, que es una cosa fundamental porque debemos entender desde cómo se inició en esta Constitución de 1857, porque da cuenta a lo que viene a ser la base para 1917 y en lo posterior, ¿no? Bueno, más adelante lo veremos, pero de esta manera la promulgación de la ley se hace por tres órganos, que es Presidente de la República, la Cámara de Diputados Federal y los congresos locales de los estados, ¿no? En ese momento ya estamos hablando de legislaturas en los estados federados, porque empieza a ser un país federal, y entonces la promulgación de la ley, si bien la daba el Ejecutivo o alguno de las cámaras, cuando se trataba del Ejecutivo se pasaba a revisión a la Cámara de Diputados para que aprobara, revisara y diera su visto bueno, ¿no? Y también cuando se trataba, por ejemplo, que el Ejecutivo daba todo su presupuesto de lo que gastaría durante el año en su ejercicio de gobierno y personal, daba toda una lista de lo que él gastaría, de sus gastos que haría, había un órgano, precisamente había un órgano de 5 miembros que era el que revisaba los gastos del presidente de la República, era el que le daba el visto bueno, le aprobaba y se entregaba. Y en la promulgación de las leyes, cuando el Ejecutivo entregaba una ley al Congreso para que ésta se revisara, estos revisaban, aprobaban, se revisaba, se aprobaba, pero si esta ley no pasaba, entonces ya no podía entrar de nuevo a revisión, se tenía que esperar hasta el año siguiente para que se revisara. Y cuando se trataba, por ejemplo, de una situación de emergencia para el país, esta ley es importante mencionarla, porque entonces sí se requería de las 2/3 partes de la Cámara que por lo menos estuvieran presentes y esa aprobara esa ley que entraba en emergencia. Cuando se trataba de una ley general, esta tenía que ser siempre aprobada por la mayoría, que es siempre la mitad más uno.
Eso es para que fuera la mayoría. Entonces era de esta manera que se daba. ¿Cómo ves, Nancy? Así es, y una cosa importantísima es que efectivamente, si se fijan ustedes, desde esa época tenemos ya ese procedimiento que acabamos de vivir cuando el Auditor Superior de la Federación presenta la revisión que hizo de la cuenta pública y encuentra todos estos diferendos, independientemente de que se haya retractado después de que el presidente manifestó su desacuerdo de manera denostativa en la conferencia de las mañanas, lo que debemos entender es que este auditor, que es un órgano que forma parte del Congreso, en este caso de la Cámara de Diputados, y que obviamente hoy en día como Congreso bicameral, tiene esta situación de revisar toda la documentación, tuvo 3,000 personas trabajando con él. Entonces, lo que tiene que hacerse no es denostar el trabajo del auditor, sino generar la documentación necesaria, informarlo debidamente, darle los expedientes completos para que pueda hacer su trabajo. Entonces, él tuvo problemas para poder integrar, porque la función pública, esta secretaría donde se encuentra gente incondicional del mandatario nacional y a quien quiere asignarles, imagínense, las tareas de la transparencia, quiere que el IFAI ahora sí que se vaya para allá, pues no podemos confiar en ese tipo de situaciones si no cuentan con la libertad y con la independencia para su trabajo. Entonces, desde esta época ya veíamos cómo se hacía este trabajo de revisar la cuenta pública, es lo más importante. Si se fijan, ¿qué necesita un administrador? Que eso es lo que es un mandatario nacional en una de sus fases o de sus facetas. Tiene que tomar el dinero de los mexicanos, que viene de los impuestos, para administrar el uso del mismo, y debería de optimizarlo, cosa que no estamos viendo conforme al propio Auditor Superior de la Federación, y rendirnos cuenta de qué está pasando con ese dinero y por qué estamos gastando de más y por qué estamos gastando en situaciones que no le están dejando beneficio al pueblo. Entonces, el Ejecutivo asimismo, como mencionaba Arely, tiene que decir, bueno, para este año 2021 en el caso concreto, voy a gastar en esto. Y entonces un Congreso independiente, un Congreso que sea un verdadero contrapeso, y viene desde el 57, dice, bueno, te voy a aprobar estas partidas, no te voy a aprobar estas otras partidas, y normalmente se tiene que ajustar el presupuesto para que puedan suceder los mejores beneficios para el pueblo mexicano. En este caso estamos viendo pues que le aprueban todo. Eso es lo que estamos viendo ahora sí que en este sexenio. Y termino mi participación de esta parte del programa con la Comisión Permanente. La Comisión Permanente que dictaminaba para que ya cuando llegaran a sesiones eran también 2 periodos como ahora, nada más que, fíjense, el presupuesto se presentaba en el primer periodo, el último día, y se empezaba a trabajar al segunda sesión del segundo periodo. De hecho, el primer periodo, la Comisión Permanente tenía también la posibilidad de participar dictaminando, ¿sí? También hacía nombramientos de los que le tocaba hacer junto con el Ejecutivo en los recesos del Congreso. Y algo bien importante que sí debe decirse es que tenían la posibilidad de extender 30 días el primer periodo de sesiones, porque ahí sí había tiempo que pudieran tomar. El otro termina casi a final de año, entonces ya pues no era posible. Ya. Así es. Bueno, pues y la elección del Ejecutivo de la Nación o del Presidente de la Nación se hacía también, todo esto era en un consenso, pero fíjense ustedes lo importante de esto, porque es importante que entendamos. En aquel momento había dejado, se suponía, de ser una constitución centralizada y pasaba a ser una constitución federalista. Sin embargo, seguía siendo dominada y o sea, ellos mismos eran los que aprobaban, los que promulgaban, los que elegían. Entonces, el presidente de la República, él tenía la facultad, él personalmente, a discreción, de elegir a los secretarios de despacho, que son los secretarios de Estado que hoy conocemos, además con sus respectivos requisitos, pero él los elegía, y claro, es como hoy que también la Cámara de Diputados le daba el visto bueno si pasaba o no pues elegir a esta persona. También él se encargaba, el Ejecutivo, como hoy, de llevar de elegir a los agentes diplomáticos, a los agentes consulares, a todo bueno, principalmente a los embajadores, ¿no? Porque son los agentes de primer nivel. En ese momento era así, hoy ya ha cambiado, eso lo vamos a ver más adelante, pero también los altos rangos de las Fuerzas Armadas, aéreas y terrestres,
y llevar a cabo todo el control de lo que era toda la disposición del gobierno, sus órganos internos, la milicia, los altos mandos militares, los secretarios de despacho, las personas de su confianza, todo lo que tenía a cuenta, ¿no? Entonces estamos viendo cómo, para que vayamos comparando y entendiendo lo que vamos a entrar en materia ya de lleno, porque ya cada vez nos acercamos más al momento donde ustedes van a conocer ya el momento contemporáneo de nuestro país, cómo vamos desarrollando nuestra constitución, nuestro derecho constitucional y nuestro sistema de derecho, que además dice por ahí el Ejecutivo que tenemos un sistema de derecho, el Estado de Derecho que está en orden. Mentira, está totalmente hecho un desastre. Entonces, bueno, vamos a ir entrando en materia. Qué gusto estar compartiendo con ustedes. Así es, pues amigos, vamos a nuestro primer corte, no se vayan, seguimos con ustedes. Vive la pasión del fútbol. Sigue a los Toros de Celaya. Toros en la cancha. Martes, 7 p.m. Barra de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la Sobremesa Política. ¡Hola! ¿Cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buenas. Canal Foro CX, marca la diferencia. Amigos, pues estamos muy contentos, la verdad, porque tenemos un invitado de lujo. Como saben, este espacio está reservado para activistas y obviamente pues le hemos dado prioridad a los que son de nuestro grupo Frena, aunque por aquí ya tuvimos a alguien del Frente Nacional por la Familia. Es un señorón del periodismo, es colega, es abogado, ha sido, por supuesto, comentarista, es autor de 38 obras y contando, entre libros y artículos, es tamaulipeco, ¿sí? Ya lo vieron por aquí cuando dimos los saludos de Navidad y las felicitaciones, pues él fue uno de nuestros invitados para darles, ahora sí que las felicitaciones navideñas. Es miembro del Consejo Rector de Frena y le agradecemos mucho también al ingeniero Lozano y le mandamos un saludo desde aquí por haber sido nuestro gestor para poder tenerlo esta tarde con nosotras. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, espero no haber omitido nada, pues tenemos con nosotros precisamente a don Rafael Loret de Mola. Le saludo, don Rafa, ¿cómo está usted? Y le agradezco muchísimo su presencia en el programa. Soy Nancy de Santiago. Don Rafael, qué gusto tenerlo, es un gustazo de verdad, sea usted bienvenido, es un honor, de verdad, mucho gusto, soy Arely Meja, a sus órdenes. Al contrario, me da mucho gusto a mí y además con esta presentación que me has hecho, ya no hay nada que agregar. No, mire, de hecho iba a entrar a esta parte que es para entrar en materia. Fíjese que decía bien Arely, vamos a hablar también de los derechos de los mexicanos, que siempre hablamos de eso. Y hay dos derechos fundamentales y que son una pareja, son un matrimonio indisoluble, que es el derecho a la información y la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque el uno sin el otro no puede ser. Es decir, los ciudadanos ejercemos la libre expresión de las ideas y esto se ve obviamente hasta su más alto nivel por las autoridades en tribuna, que son los legisladores. Sin embargo, en medio de los ciudadanos y del poder que ejerce también este derecho, pues están los periodistas. ¿Por qué? Porque ustedes investigan por y para nosotros todo lo que pasa y hacen ahora sí que posible el derecho a la información.
Entonces, realmente el que usted haya sido un crítico del poder con estos libros, estas obras sobre los escándalos, los abusos y los secretos del poder, y máxime siendo usted hijo de alguien que fue diputado, senador y gobernador, pues digo, ¿en qué mejores manos podríamos estar, ¿no? Aparte de ser usted un distinguido miembro del Consejo Rector de Frena. Entonces, la primera pregunta que yo quiero lanzarle, porque realmente creo que tiene toda la trayectoria para hacerlo con estos 50 años de carrera y su participación en radio tan relevante para este país, es a lo largo de su vida, y puede decirnos desde niño, pues estaba tan cerca del poder con un padre político, ¿cómo ha visto la evolución de este binomio del derecho a la información y de la libertad de expresión a lo largo de los sexenios? Vámonos a lo federal, porque si no sería muy complejo, pero queremos escucharlo. Bueno, pues esto ha sido una cruzada que ha durado toda la vida. No es que ya haya comenzado ayer ni en este sexenio. Hay quienes nos cuestionan mucho porque hacemos con López Obrador, en este periodo de López Obrador, lo que también hacíamos en el pasado inmediato. Por ejemplo, en el caso mío, pues durante el gobierno de Peña fui un crítico feroz, incluso activista, como tú dijiste hace un momento, porque participé en varias manifestaciones, convoqué a un paro nacional, que no tuvo mucha respuesta porque todavía la ciudadanía estaba como un tanto desorientada, pero finalmente se dio el encuentro, el enfrentamiento contra los ganaderos que custodiaban la Casa de los Pinos, que es bastante más austera que el Palacio Nacional en donde ahora vive el presidente. La libertad de expresión en México ha sido, digamos, una utopía permanente. Hay quienes piensan que por el hecho de criticar y poder criticar ya estamos ejerciendo la libertad de plenitud y que con esto se respeta el derecho a la libre expresión. Pero no es así. Cuesta mucho trabajo cuestionar, criticar, señalar, estar pendiente de las desviaciones del poder, sobre todo para denunciar los abusos de la autoridad. Yo no entiendo al periodismo si no es crítico. Si el periodismo no es crítico, sino más bien panfletero, pues es una caricatura de periodismo. El periodista que lo es de veras tiene que estar sirviendo como contrapeso a los abusos de poder para entonces estar integrado a la sociedad a la que sirve. Esto es un fundamento elemental, diría yo. Y desgraciadamente, a pesar de que llevamos muchos años en esta tarea, fíjate que en febrero pasado ya cumplí 54 años de ejercer el periodismo, porque desde los 14 estoy escribiendo. Y parece increíble que haya pasado tanto tiempo. Yo me levanto por las mañanas muy tempranito y no me doy cuenta de la edad que tengo. Me asusta que haya transcurrido tanto tiempo y que sigamos todavía en el mismo agujero, el agujero negro de la persecución política, el agujero negro de la intolerancia del poder. Es curioso, contra los periodistas se puede ejercer el poder de muchas maneras, desde la represión inmediata, directa, frontal, se puede llevar incluso hasta los asesinatos de Estado, hasta el hecho de silenciarte descalificándote, o bien asumir la posibilidad de acusarte civilmente, porque ya penalmente no se puede, porque la difamación y la calumnia y las injurias que antes nos achacaban ya no son delitos graves en la mayor parte de los estados del país. En algunas excepciones sí existe todavía este delito, como en Chiapas, por ejemplo. Pero por lo general ahora se recurre a la figura del daño moral. El daño moral es un absurdo que debiera ser suprimido del derecho civil, porque pone a los periodistas en la pared. Verdaderamente no se tienen muchas veces los fondos necesarios para hacer la posibilidad de contrarrestar el ataque pelón de las autoridades que se sienten agredidas y que dicen que se está dañando su personalidad y se está dañando sobre todo su prestigio, su supuesto prestigio. Y lo más grave es que en la figura de daño moral se pueden acusar
aun si es cierto lo que dices, porque si se arguye que estás atacando la moral o estás atacando la buena presencia de una persona o estás dañando a su familia, por ejemplo, entonces la demanda procede, aun si los hechos denunciados son ciertos. Esto es lo que verdaderamente es espantoso, porque es el límite peor que puede haber para la libertad de expresión. Y muchos periodistas han sido acusados injustamente varias veces por elementos del poder, con el ánimo de que con dinero, con fuerza económica, pueden comprar a los mejores abogados, pueden incluso prolongar su fortuna a los jueces penales, y los periodistas no tenemos ningún recurso para defendernos de estos ataques injustos. Por ejemplo, el periodista que es perseguido, que es reprimido, que es acosado, no tiene recurso alguno para denunciar a aquellas autoridades, me refiero a denunciar a través de la legislación, aquellas autoridades que lo persiguen. Lo único que podemos hacer es arriesgarlo, señalarlos públicamente y esperar las reacciones del pueblo. De haber algún instrumento para que los periodistas pudiéramos jurídicamente llevar a cabo nuestras denuncias contra aquellos que nos acosan, yo ya tendría un buen cúmulo de volúmenes de denuncias contra el presidente López Obrador, por decir un caso. Ya, don Rafael, fíjese usted que nosotros estamos hablando en este periodo de la Constitución de 1857 y en los documentos que yo leí, hablaba de que precisamente en ese momento, cuando se promulgó esta Constitución, había el constituyente, que era el órgano que creaba las leyes para la Constitución. La mayoría eran periodistas, eran escritores, personas preparadas, eran periodistas ellos. Entonces, desde ese momento, claro, sí, intelectuales, periodistas, escritores, y desde ese momento se buscó que la libertad para escribir y decir las ideas fuera una garantía para los mexicanos. Entonces, esto que usted nos dice nos da cuenta clara, lo que sabemos todos, de que no está siendo así. Sin embargo, pues es que esa es la línea en que debemos seguir. Pero usted es un valiente, don Rafael, y da de verdad mucho gusto escucharlo cuando hace usted la denuncia de las cosas que no están bien. Bueno, lo que pasa es que yo siento que he venido confrontándome con el poder desde hace ya muchas décadas. Mis primeras críticas periodísticas fueron desde la época de Echeverría, imagínate, hasta la actualidad. Entonces, pues he vivido diferentes etapas. Por ejemplo, cuando me atreví a escribir una novela, Presidente Interino, lo hice porque no se admitía que en un ensayo pudiera yo señalar las traperías de los políticos mexicanos con nombres y señales. Entonces acudí a la novela con nombres muy parecidos a los de la realidad para así dar un paso adelante hacia la crítica, lo que ahora ya no tendría ningún objeto, porque los periodistas y los escritores que nos dedicamos, como tú dices, a investigar todas las anomalías del poder, hemos tenido que ir dando pasos constantes para lograr expresarnos a pesar de las advertencias y de las amenazas que existen. Pero es cierto, es en este régimen, a partir del 2018, cuando surgió la figura de López Obrador con un apoyo popular ferviente, cuando todavía ahora, 2 años, ya casi y medio después de su función presidencial, López Obrador sigue en sus mañaneras infamando a los periodistas que lo molestan. Es demostración clara de que hemos retrocedido en el ejercicio de la libertad de expresión. Porque se anotan, por ejemplo, para las mañaneras, a una serie de sujetos que no son periodistas. Hay uno que se viste como payaso y que le dicen Lord Molécula, por ejemplo. Y hay otro que es el pirata, que lleva un parche en el ojo y que ahora ya va a ser candidato a diputado, cobijado por el poder, porque Jesús Ramírez Cuevas, el vocero presidencial. A veces me dicen, bueno, ¿por qué no va usted a hacer sus denuncias a la mañanera? Porque se necesita que lo palomen a uno. No es aquello de que yo soy periodista y puedo entrar.
No tienen que palomear a uno para que entre ahí al Palacio Nacional, porque no vaya a ser que a alguien se le escape alguna cuestión que el presidente no pueda contestar. Ya de hecho, hay muchas cosas que no puede contestar y empieza entonces a tener esas largas lagunas mentales entre una frase y otra. Tenemos un presidente rencoroso, un presidente que no admite la crítica, y esto es algo que se ve con frecuencia en los regímenes totalitarios, en los autócratas, en aquellos que no tienen respeto alguno por la voz popular, que no tienen respeto por los contrapesos, que se erigen más allá de sus verdaderas funciones. Por ejemplo, cuando el presidente reclama su derecho de réplica para tratar de descalificar la voz de un periodista, no se da cuenta que no tiene él esa función. Las funciones para el presidente están específicamente ordenadas por la Constitución, que es efectivamente sabia, la Constitución de 1917. Y ahí no se señala que el presidente tenga derecho a la réplica. Lo tiene como ciudadano. Si quiere ejercer la réplica, pues que se baje del pedestal, deje la presidencia a un lado y entonces sí responda todo lo que quiera a los periodistas que lo molesten y se vuelva pues un vocero de su partido o de lo que sea. Pero como presidente en función de tal, no tiene más que limitarse a las funciones específicas que le están ordenadas en la Constitución. Y eso es lo que no hace el presidente. Se salta los límites, interpreta las leyes como le viene en gana y, por supuesto, reduce los espacios para la libertad. Así es. Mire, y quisiera yo que nos cuente, bueno, ahora sí que de estas anécdotas importantes que usted tiene de aquella reunión con Gutiérrez Barrios, donde le decía a usted que no tenía trabajo porque ahora sí que es cuando empiezan ellos a decidir quién puede contratar a quién, dónde puede trabajar quién, o por qué no puedes trabajar en la tele o te tienes que quedar en el radio, esas cosas que cooptan a la tarea periodística y que son en perjuicio del ciudadano, que es el que va a recibir el beneficio del trabajo de ustedes. Bueno, recuerda el lema de Emiliano Zapata: la tierra es de quien la trabaja. Ojalá que la información fuera de quienes son profesionales de la información y no de los empresarios que se nutren del trabajo de los verdaderos periodistas. Esto sería el ideal. Lamentablemente los periodistas no somos millonarios, no tenemos fondos como para que cada uno pueda organizar una especie de competencia de Televisa o de TV Azteca de veras, porque no tenemos los recursos económicos para ello. Entonces tenemos que estar buscando espacios. Ahora, afortunadamente, a través de las redes sociales, podemos hacernos ver sin mayor censura. Y aún en las redes sociales se está dando ya la censura en varias plataformas. No quiero mencionarlas, pero el público las conoce perfectamente bien. Se está dando acceso a los famosos bots, a los hackers, a los youtubers adoradores, para contrarrestar las voces críticas que se escuchan en las redes sociales. Es decir, estamos atrapados verdaderamente por una furia del poder que insiste en que sus conocimientos, en que sus cuestionamientos, en que sus propuestas son las únicas que deben imperar. Si hay un auditor, en ese momento les escuchaba hablar de la Auditoría Superior de la Federación, que exhibe el costo de lo que tuvimos que pagar los mexicanos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el presidente se vuelve loco, se enfurece y empieza a atacar a la Auditoría Superior de la Federación. Esto no se había visto jamás en la historia de este país, nunca. Y además la Auditoría Superior de la Federación siguió sacando los trapos sucios de la Secretaría de la Función Pública, que se supone que existe para regular los excesos del poder, no para proteger a los corruptos como Manuel Bartlett, como José Robledo, como la propia Irma Heréndira Sandoval, que es la secretaria de la Función Pública, o su marido, Jack Ackerman, que es un individuo que nacido en Estados Unidos, ahora se ha sumado a la cuarta transformación porque les deja muy buenos dichos. Lamentablemente a los periodistas nos han ido acorralando, pero la opinión pública es inteligente.
y sabe muy bien cuando se trata de un periodista que puede dar la cara porque tiene autoridad moral y cuando se trata de un mercenario. No es tonta la gente, conoce nuestras historias. Por ejemplo, cuando a mí me dicen, bueno, ¿y usted qué hacía cuando estaban los gobiernos del PRI o del PAN? Pues tengo 38 libros, nada menos, que me avalan mi postura crítica frente a todos estos gobiernos. Yo no digo que fueran buenos, pero lo que digo es que nunca había sido peor la actitud del gobierno contra la prensa independiente y sobre todo contra los Ya, muy bien. Así es. Excelente. Bueno, y ahora, fíjese, quiero que usted nos ayude a que la gente pueda encontrar dónde informarse. ¿Por qué? Porque, y digo, este es un ejemplo muy cercano a usted. Resulta que de repente a un periodista que resulta incómodo, se le priva de un trabajo y empieza a trabajar en otro lado, de manera independiente, con una metodología impecable, y la gente dice, no, es que ese es chayotero. ¿Por qué? Porque trabajaba en tal medio donde tenía que plegarse, como decía usted muy bien hace un momento, a la voluntad del dueño de los medios, y entonces ahora que es más libre y que tiene una metodología impecable, no puede ser o lograr la credibilidad que se merece. Entonces, yo quisiera que usted nos diera a nuestra audiencia a conocer cuándo podemos decir, estoy ante un periodista que tiene credibilidad y yo, ciudadano, puedo abrevar de él, de su información, para conocer lo que está pasando y que no me engañen, porque usted como yo somos testigos, como todos los mexicanos, de que tenemos información contradictoria y te la ponen blanco y negro, y entonces, claro, estamos yendo a que la gente que está más preparada, más educada, más informada, sabe ahora sí que a dónde voltear. Pero la otra persona dice, no, pues es que el presidente tiene otros datos y él dice que está bien y que vamos muy bien. ¿Cómo podemos los mexicanos discernir de dónde yo me puedo informar, con quién? Porque usted mismo sabe que hay medios donde dejan entrar a todos. Hay un medio muy famoso, no voy a decir nombres, donde está gente de la cuarta destrucción, y también están periodistas serios. Devastación, ¿no? La cuarta devastación. Muy bien, vamos con su. Yo en redes uso la putrefacción, pero no importa. Están los de la cuarta trampa, puede decir, para que sea contra usted. La cuarta trampa. Exacto. Trampa, muy bien. Tiene razón. Sí. ¿Cómo puedo yo discernir? Sí, perdón, fíjese, en ese medio están los de la cuarta T y están los que hablan en contra de la 4T. Entonces, si yo soy un ciudadano promedio, ¿a quién le creo? Si oigo a los dos, ¿cómo puedo yo aprender a discernir? Es un planteamiento muy interesante que estás haciendo, pero ahí es importante decir que la persona que quiera descubrir quién es quién en el periodismo, quienes tienen la política, no le basta nada más con observarlos un segundo o leer un artículo y estar o no de acuerdo con el artículo, sino tiene que saber cuál es la trayectoria de quien escribe, de quien habla, de quien da su cara, presta su cara para tratar de comunicar lo que la sociedad quiere escuchar y no se le informa a través de los medios a veces demasiado plegados al poder para conservar conclusiones, o en el caso de los radios, de las estaciones de radio, o en el caso de los periódicos, mantener cierto maridaje para evitar que se desplome lo que el poder puede hacer, retirar publicidad oficial en primer lugar y luego ir retirando paulatinamente la publicidad comercial. Es muy raro encontrar un periódico que pueda decir que vive de la venta del periódico mismo, por ejemplo. Si no tuvieran publicidad los periódicos, estarían en la calle. Y entonces por ahí se aprieta. Y de manera de vencer esto, pues es muy complicado. Porque, por ejemplo, en mi caso, muchas veces me han dicho, caramba, queremos tu columna, pero con estas condiciones, con estas circunstancias, porque si no, te vuelves un periodista muy incómodo. Y la verdad, no vamos a estar todos los días contestándole al vocero presidencial que por qué estamos publicando artículos en contra de la estabilidad del país, porque se llega a considerar la crítica cuando se está en el poder como un elemento de inestabilidad,
cuando de lo que se trata es precisamente de lo contrario, de darle estabilidad a México, proporcionando una especie de escape al rencor acumulado dentro de la ciudadanía, un escape que es la crítica que se lanza para que se corrija el rumbo, no para que se vuelva pretexto para insistir en conductas anormales. Por ejemplo, ahora que toda la opinión pública, yo creo que no ha habido excepción, está en contra de que se le otorgue una candidatura a un sujeto como Félix Salgado Macedonio, en lugar de escuchar el clamor general, se empeña el partido en el poder, como si hubiera empeñado el peor PRI de la historia, en mantener la candidatura de este personaje. Y además lo más triste es que está la estructura política del estado de Guerrero en particular, que es muy probable que gane las elecciones. Es muy probable que este sujeto execrable, Félix Salgado, vaya a ser gobernador de Guerrero. Y esto es no solamente una afrenta para el pueblo de Guerrero, sino una verdadera afrenta para todo México. Ojalá que los guerrerenses de Guerrero, los que quieren a su estado, los que quieren a su país, reaccionen ante esta manipulación colectiva constante que estamos sufriendo en esas larguísimas, aburridísimas y torpes mañaneras. Porque además hay una cosa, el presidente habla todo lo que quiere en la mañana y después desaparecen las candilejas y nadie sabe qué hizo. No se sabe si saliendo de las mañanas se va a dormir, no se sabe si se va a dar la vuelta o va a desayunar o bien se encierra en su despacho para disfrutar del ambiente o cambiar el foco, como hay por ahí un video que se debe cambiar un foco dentro del Palacio Nacional. Esto es lo que es verdaderamente lamentable, que tengamos la sensación de que la mayor parte del ejercicio del poder se vaya en charlatanería, se vaya en acusaciones viscerales contra aquellos que ejercemos la crítica periodística. Y además acusaciones de calumnia. Porque en mi caso, por ejemplo, el propio presidente me ha dicho públicamente que lo he calumniado porque comenté lo que pasó con el caso de Ovidio Guzmán, el que soltaron el 17 de septiembre de 2019 en Culiacán, después de haberlo atrapado, el hijo del Chapo. Dije que había videos en donde se veía que los hijos del presidente López Obrador y el propio presidente, cuando era candidato, recibían dinero de las manos de sicarios del cártel de Sinaloa. Y esto nada más movió al presidente, porque un reportero le hizo el cuestionamiento directo, a decir que se trataba de una calumnia. Pero no especificó nada más. Simple y sencillamente descalificó el argumento y no volvió a ocuparse del mismo. Porque sabe que si se ocupa del mismo, entonces podemos dejar todo lo demás y él va a salir perdido. Es el juego maquiavélico que nos está llevando a una situación de parálisis en cuanto al derecho a la información. Don Rafael, ¿hay alguna cosa que usted quiera comentar que fuera bueno para estas acciones que está emprendiendo Frena, usted como miembro del Consejo Rector, de esto que viene próximamente, porque es importante que la ciudadanía, y que se ha dicho por alguien como usted, de las acciones próximas que vamos a emprender? Bueno, hay que decir varias cosas. Por ejemplo, Frena no es un partido elitista, como se ha querido estigmatizar. Frena es un movimiento que acoge lo mismo a conservadores que a liberales, que a gente muy religiosa y a personas que no lo son tanto, o que no lo son de plano, y que ha tenido la habilidad, la inteligencia, de reunir a un sector de ciudadanos en torno a una causa común, que es, obviamente, solicitar la dimisión de un presidente que no parece estar capacitado, que no lo está para ejercer un cargo tan relevante. Así es. El señor Lozano ha sido un gran dirigente, un hombre que ha sabido aglutinar en torno suyo a voluntades de distinto tipo, lo mismo empresarios que periodistas, que profesionales de toda índole, que personas del pueblo, más humildes, y todos han tenido voz y todos han tenido oportunidad de expresarse. Entonces no pueden de ninguna manera estereotipar al grupo de ustedes. Y por otro lado, ante la imposibilidad de lograr que el señor López Obrador cumpliera con su palabra
de que si se reunían 100,000 personas, él se iba a su rancho, perdóneme, pero sí se llama el rancho, La Chingada, no lo hizo. Y entonces, como no lo hizo, pues esto tiene que seguir. Y la única manera de que siga lamentablemente, es lo que se va a hacer ahora. Digo, lamentablemente para él y para nosotros. El juicio ciudadano que va a poner en predicamento al presidente de la República al cuestionarle con hechos concretos la gestión la gestión que ha tenido durante todo su periodo, que ya casi es 2 años, 4 meses los que llevamos aguantando este sujeto. Ya no es un principiante, no está comenzando el periodo, está en su etapa mayor de madurez y no vemos resultados. Las obras propuestas son una verdadera basura. Las reformas nos están llevando al empobrecimiento del país. Hay una crisis económica severa, un pésimo manejo de la pandemia. Se siguen muriendo aproximadamente 1,000 personas al día. No llegan las vacunas, se esconden las vacunas. Se espera que llegue un certificado de la Organización Mundial de la Salud para que puedan empezar a utilizar una de las vacunas que llegaron. Las otras desaparecieron. Hay testimonios de que hay vacunas que se quedaron al intemperie cuando llegaron durante 2 o 3 horas bajo el sol, en lugar de estar en lugares de refrigeración extrema para poder conservarlas. Es decir, se ha trastornado completamente la pandemia en un acto de negligencia criminal por parte del gobierno de la República. Por eso hay que llevar a juicio ciudadano al presidente López Obrador. Pues es muy bueno que usted lo pueda explicar con tanta amplitud, don Rafael, porque fíjese, el juicio político, que es la medida constitucional, ya nos dijo un senador, Erandy Bermúdez, que presentamos por aquí en un video de los que se hacen en tribuna en San Lázaro, decía, es un senador, decía que no hay manera de que los legisladores le hagan un juicio político al presidente. Él lo decía como con una claridad de que en política se entiende muy claro eso, o sea, es como un pacto, ¿no? Otro pacto de esos pactos que queremos romper. Entonces, si tenemos esa situación de no poder ejercer, que están ahí durmiendo el sueño de los justos, 350 aproximadamente juicios políticos, y que no se les da curso, y que no queda de otra, pues efectivamente, dice bien usted, siguen acciones como la que acaba de describir, que empezamos en la cuna de la Independencia Nacional, acá en Guanajuato, en la ciudad de León, vamos a tener el primero el día 7, y pues la verdad es que sí nos parece muy importante que usted lo haya dicho con tanta claridad, el cómo se va a llevar a cabo. Además hay una cuestión, el diputado al que te refieres miente descaradamente, porque el juicio de procedencia es para todos, y es una vergüenza que si el presidente de la República dice que va a convocar a una consulta popular para tratar de si se lleva adelante la revocación de su mandato o se avala él mismo con intenciones de prolongarlo, esa es la intención de fondo. No entendemos cómo puede alguien decir que el juicio de procedencia, que es constitucionalmente válido, esté fuera de lugar. Por supuesto que se puede llevar adelante si hay denuncias concretas por parte de una fiscalía, desgraciadamente, falsamente autónoma, pero finalmente pues, es el único camino que queda. Si se denuncia al presidente y hay elementos de prueba suficientes, como pueden surgir en el juicio ciudadano, no hay más remedio que aceptarlos en la Cámara de Diputados y luego en el Senado y llevar adelante el juicio de procedencia contra el presidente. Esto se puede, pero por otra parte, también se olvidan que hay un elemento superior, que es que por encima de la voluntad presidencial, por encima de todos los poderes de la Unión, existe un elemento, la soberanía popular, es decir, la soberanía que integramos todos los que formamos parte de esta gran nación mexicana. Y esa soberanía popular es la que puede en un momento dado inducir a que los políticos cumplan con su deber y también sean sancionados, como se está pretendiendo ahora, por ejemplo, sancionar al gobernador de Tamaulipas,
Pues de la misma manera, si hay cargos contra el presidente de la República, debe proceder el Congreso de la Unión. De la misma forma, no hay ningún privilegio. Y es que fíjese que lo que él decía precisamente es que no iba a haber voluntad política. Eso era lo que realmente estaba diciendo, porque lo decía de esta manera. ¿Y ustedes creen que le vamos a dar trámite? ¿Y ustedes creen que va a suceder? O sea, eso es lo que usted bien decía. Así como la sociedad no estábamos listos cuando usted marcó aquel primer intento, y ahora ya se pudo con el concurso mismo de usted y otros líderes y ya la gente que está más madura para hacer este tipo de cosas, y ya vamos al juicio ciudadano y vamos a llegar al juicio político, pero eso es lo que tiene que pasar, que ya los legisladores tienen que entender que no están de oquis, voy a usar esta expresión coloquial, los documentos constitucionales, sino que están para ser hechos realidad. Eso es lo que queremos. Me gustaría que nos diera algo para despedirnos, porque el tiempo es muy tirano, usted conoce de radio y ya sabe que cuando ya la guillotina llega, pues ya no hay mucho que hacer. Sí, hombre, pero ¿qué cree? Lo vamos a volver a invitar porque ha sido un verdadero placer tenerlo. Entonces, pues denos un mensaje de despedida. De radio y televisión ya nos colgamos, pero de cualquier manera, para despedir, lo único que sí digo es que me encuentro un poco azorado de observar cómo las encuestas manejan una tendencia favorable a Morena en la mayor parte de los distritos federales y en la mayor parte de las gobernaturas que están en juego. No lo entiendo porque el pueblo mexicano no puede seguir siendo un pueblo masoquista que se infrinja dolor a sí mismo. Estamos viendo la incapacidad que existe y el vacío de poder que existen, pues es evidente que no podemos revalidar las acciones de un gobierno que nos ha fallado. Y nos ha fallado escandalosamente. Hay pruebas contundentes de cómo se ha protegido a la corrupción, del nepotismo, de la inmoralidad, de la manera en que se ha militarizado al país entero. Todas las últimas giras del presidente ha sido para inaugurar más cuarteles de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que busca? ¿Por qué no habla con verdad? ¿Cuál es el fondo de todas estas cuestiones? No las contesta. Inmediatamente dice, esto es un asunto que tiene que ver con los conservadores, que son nuestros adversarios. Pues se equivoca, porque los conservadores, lo que haya, yo no lo soy, yo soy un hombre liberal, pero hay conservadores, sí los hay. Pues bien, a los conservadores también se debe respetar, son parte de México, y él no está electo para nada más gobernar para sus chairos, como les dice el presidente, a sus aduladores, está para gobernar a todos, a los que él llama fifís, a los liberales, a los conservadores, a los miembros del clero, a todos los mexicanos, al ejército, a todos. Así es. Pero no a los criminales, a los que él dice que respeta, como en el caso de los narcotraficantes. A esos hay que llevarlos, pero a la cárcel, porque los criminales no entran en la clasificación igualitaria de la mayor parte de los mexicanos. Eso es lo que yo diría para rematar, agradeciéndole muchísimo, agradeciéndole a todos ustedes la gentileza de su invitación y al amable público su tolerancia por escuchar. No, don Rafa, ha sido un placer para nosotros y obviamente le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta tarde. Lo invitaremos, por supuesto, más adelante porque queremos seguir abrevando de usted y de su experiencia. Amigos, pues ya lo anunciaba yo, el tiempo es un tirano, pues nos despedimos esta tarde. Los espero la próxima semana cuando nuevamente este espacio se abra para ponernos en acción con las participesas. Vayan, por favor, a los juicios ciudadanos. Aquí los vemos próximamente y yo me despido esta tarde. Soy Nancy de Santiago. Don Rafael, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotras. Ha sido un verdadero gusto verlo, hablarle, saludarlo, dirigirnos a usted personalmente y ver su rostro, sonreír y usted tan elocuente como siempre, con toda esa información valiosa para los ciudadanos. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí tenemos ganas de volverlo a tener aquí de nuevo con nosotras y si usted está a la disposición. Sí, don Rafael, muchísimas gracias. Y bueno, amigos, pues lo que queda es invitarlos el próximo domingo 7 de marzo al Arco de la Calzada
en León, Guanajuato, a las 10 de la mañana. Es el centro de la ciudad, el Arco de la Calzada. Es el monumento que es tan representativo y emblemático de nuestra ciudad de León, Guanajuato. Va a estar todo el estado haciendo un juicio ciudadano contra el presidente por las cosas que no están bien en nuestro país. Los esperamos, amigos, no falten, es una cosa importante, somos los pioneros en este evento importantísimo. Abrimos este 7 y el 13 y 14 el resto de la República, y el 21 de marzo nos vemos en la Ciudad de México a las 10 de la mañana en el Monumento del Ángel de la Independencia sobre la Avenida Reforma, una de las más bonitas del mundo. Ahí nos vemos, amigos, y de ahí nos vamos hacia el Monumento a la Revolución para estar ahí puntuales a las 11 de la mañana para llevar a cabo estas acciones que son importantísimas para que nos hagan, finalmente la soberanía recae en el pueblo, y no debemos olvidar, porque somos nosotros los que tenemos esa facultad, es constitucional, es intrínseca, nadie nos la puede quitar, pertenece a nosotros, nacimos con esta libertad de ejercer nuestros derechos. Muchas gracias, amigos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, Dios bendiga sus casas, sus trabajos, su vida en general, y que Dios bendiga a nuestro país muchísimo. Hasta pronto, hasta la vista. Gracias, soy Arely Meja.